Buenas noches para todos. Soy el alumno Aren Cifuentes Sierra del curso de Ética y Valores. Bueno, en esta ocasión voy a hacer una reflexión del anexo 4 de la fase 5. Bien, bueno, con énfasis en la temática de una lectura, que se me hizo aquí, de una lectura basada en la vida cotidiana como espacio de construcción social. Bueno, en esta lectura pues hace énfasis, sí, o sea, mi punto de vista, sobre cómo uno en el día a día puede irse desarrollando e irse complementando en convivencia o en sociedad con los demás. Sí, esto es muy importante, digamos que hablarlo, porque representa el día a día de todos nosotros de alguna o de otra forma. Es inevitable uno no tener una vida o un estilo de vida cotidiano en algún momento. Sí, entonces hace énfasis a eso, sobre cómo uno con el paso del tiempo puede ir proyectando un proyecto de vida, ¿sí? Y ese proyecto de vida puede generar un impacto positivo en los demás. Por eso hice un espacio de construcción social donde mis circunstancias pueden complementar a los demás. Por eso es que es importante pues comentar sobre las actividades pasadas, sobre cómo ha sido ese proceso de investigación, cómo ha sido ese proceso de interacción, cuáles han sido las problemáticas, cuáles han sido las posibles soluciones, cuál o cuándo pueden aplicarse las principales potencialidades de cada entorno, de cada sociedad en un área específico. Entonces, pues en eso se enfoca esto, pues en que nosotros como actores principales fomentemos ese diálogo, esa reflexión sobre qué debemos mejorar, cómo debemos acoplarnos y cómo debemos ir proyectando un cambio o un desarrollo, sea personal o colectivo, con el fin de alcanzar objetivos de interés común. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, mire, tener un desarrollo social oportuno y no sé cómo explicarlo, pero aparte de oportuno, realmente, que se volvió el término adecuado, realmente es como una cercanía eh, como definitiva, seria, ¿sí? Respecto a las obligaciones y a los intereses o las circunstancias a abordar. Por eso es importante nosotros ser capaces de socializar, capaces de hablar, capaces de proponer y también capaces, ¿sí?, de dar una actuación frente a los hechos, ¿sí? Por eso es que debemos fomentar un desarrollo social colectivo sostenible, algo que tenga un objetivo, un proceso que contribuya a mejorar el día a día y que eso proyecte un mejor estilo de vida para todos, ¿sí? Por eso es que debemos tener clara, digamos que el problema central, debemos aprender a identificar los problemas centrales que como sociedad, como persona nos afectan de alguna u otra forma. Luego pues debemos calcular o prevenir las consecuencias de dicho problema. Y por último, pues debemos ser capaces de analizar, reflexionar y dialogar sobre qué cosas o qué circunstancias están generando dicho problema para generar una solución oportuna y a medida, con el fin de que podamos tener una estabilidad y un equilibrio en nuestro entorno. Entonces, a eso conlleva. Por ejemplo, acá la lectura dice, por ejemplo, aquí la lectora dice, en revista de historias y ciencias sociales, pues dice que hay que incorporar a sus modos de vida. De esa manera las personas aprenden las identidades de su propio desarrollo sociocultural que les ofrece su entorno.
Bueno, pues también la lectura dice que es así como los elementos del entorno físico pueden determinar la identidad social, que es a lo que se ha ido desarrollando nuestra cultura a lo largo de muchos años. Entonces, por lo tanto, la dimensión espacial, el conocimiento de las características simbólicas, culturales y sus significados valorativos y emocionales, pues obviamente constituyen, de acuerdo a la lectura, una base fundamental para la identidad social, su identidad cultural, sus principios, sus valores, ¿sí? Sus objetivos. Por eso es que nosotros como individuos debemos definir y tener un sentido de pertenencia en un espacio, en un entorno cotidiano determinado, donde nosotros tenemos que sí o sí estar ahí. Entonces, a eso va la lectura, a que nosotros como personas de forma individual nos concienticemos y nos comprometamos. Entonces, basada en estas características culturales, como lo he dicho, pues precisan la identidad del individuo y de una sociedad. Por eso es que hay que ser dinámico y continuo, ya que esta virtud pues se ha derivado en varios comportamientos que explican cómo es un carácter social dependiendo de qué tipo de sociedad y dónde está ubicada dicha sociedad. Por eso es que la identidad no puede encasillarse en un único modo de vida heredado de procesos históricos o de futuros inmediatos, como aclara la lectura, sino que tiene que verse como una perpetua reproducción de la sociedad tal y como es lo que somos, sin necesidad de estar aparentando una realidad que es ajena a nuestras circunstancias. Por eso es que la identidad tiene que ser sujeta a nuestros cambios en todos los escenarios y en todas las relaciones sociales que siempre han sido producto de todos nuestros procesos históricos que se han enmarcado en un fenómeno que se caracteriza por ser la socialización y la transmutación entre individuos. Entonces, digamos que profundizando más en la temática, debemos, digamos que aprender a aceptar y aprender a proyectar el día a día de nuestra vida cotidiana en la esfera común en la cual tenemos que compartir con demás individuos para así ir desarrollando, ir mejorando nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad personal y social y manifestando pues obviamente ámbitos de heterogeneidad, sea personal, familiar, cultural, laboral, sociedad civil, en la que sea, etcétera. La verdad es que este entorno es muy diversificado. Sea quien sea, sea donde sea, las circunstancias no van a ser diferentes para una agrupación de personas. Entonces, a eso va la lectura de esta señora, se me olvidó cómo se llama, de Laura Espitia Fernández, que esto fue diseñado y desarrollado en el 2014 con la titulación de Una vida cotidiana como un espacio de construcción social, pues enfatizando que el día a día no tiene que ser un proceso sin propósito, sin objetivos, sin iniciativa de mejora, sino todo lo contrario, un proceso en el cual uno tiene que comprometerse a proyectar un cambio definitivo y que ese cambio sea beneficioso. Listo, ya.